Cordial saludo, hermanos de la Radio Católica del Ministerio Unidos por Cristo y María. Un gusto saludarles. El Señor les acompañe, les protege, les guarde. Nos encontraremos el 5 de octubre en el Congreso de Parejas, en el que tendremos la experiencia de fortalecer la relación de pareja y también de las familias, porque el Congreso de Parejas también es un elemento para decirle al Señor que bendiga a las familias, que las fortalezca. Esperamos las parejas y quienes no puedan ir en pareja, vayan también en familia. Congreso de Parejas, también para familias. Allí nos encontraremos el sábado 5 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Un gusto saludarles, Dios les bendiga. Un abrazo para los servidores, gracias por seguir adelante con esta obra de evangelización. El Señor les acompañe, les fortalezca y les proteja. Un saludo también para todos los oyentes que nos siguen, que nos permiten llegar hasta ustedes. Un abrazo, Dios los bendiga, sigamos adelante en la evangelización. A los benefactores de las campañas de ofrenda y también de momentos especiales, un saludo especial. Danos tu Espíritu, Señor, que está en nosotros por el bautismo, que nos mueva para escuchar tu palabra, para vivir. La palabra de este domingo, 14 de septiembre, vamos a orientarla desde la cruz en el seguimiento del Señor. Cuando estamos siguiendo al Señor, cuando hablamos de encontrarnos con el Señor, nos gustan todas las cosas positivas que nos van sucediendo, la emoción del encuentro con Él, la alegría también, pues, de sus bendiciones, de sus milagros. Cuando aparece la cruz, el dolor, la enfermedad, el duelo o el sufrimiento, podemos huir. Cuando comenzó el ministerio de Jesús en Galilea, había una gran multitud. Y lo vemos a través de pueblos, de aldeas, muchos gozando, disfrutando, experimentando la grandeza de Jesús. Pero llegados a Jerusalén, cuando vino la cruz, quedó solo él con su mamá y algunos discípulos. Porque ante la cruz hay tendencia a dispersarnos. Cuando viene la cruz, muchos huyen. Cuando viene la cruz, muchos dicen, esto no está conmigo. Por eso, digámosle al Señor que por esta palabra nos ilumine el sentido de seguir perseverando cuando hay cruz, de iluminar nuestro sufrimiento que no tiene la última palabra, de encontrar fuerza en medio de peligros, de dificultades. Hay persecuciones en la iglesia, sigamos adelante testimoniando al Señor. Tenemos sufrimientos para ser fieles al Señor, para seguir amando, vamos a seguir adelante. Que mirar al Señor en medio de dificultades, de cansancio, de fatiga, nos sostenga porque hemos tenido un encuentro con el Señor. La palabra, entonces, mirada a la cruz en el seguimiento, la cruz en el discipulado, la cruz en el encuentro con el Señor. La primera lectura, Isaías capítulo 55 al 9. Esta lectura describe el siervo sufriente como un hombre fiel a Dios, perseguido y atacado. Es la experiencia de uno de los cánticos del siervo doliente que los escuchamos especialmente en Semana Santa. Y esta experiencia del sufrimiento era referida al pueblo que está en el exilio, luego a todos los justos que buscan ser fieles al Señor, y luego se cumple plenamente en Jesús, que es perseguido y que tiene sufrimiento. Así que el texto de Isaías 50 comienza así. El Señor me abrió el oído, y yo no he opuesto resistencia, ni me he vuelto atrás. He dejado que me azoten las espaldas y me arranquen la barba. No he escondido el rostro a los que me insultaban y escupían. El Señor es quien me ayuda, por eso no me rindo a los insultos. Por eso me mantengo firme como roca y estoy seguro de que Él nunca me defraudará. Cerca está el defensor de mi inocencia. ¿Hay alguien que me ponga pleito? Preséntese conmigo para el juicio. Si tiene algo en contra mía, que comparezca junto a mí. El Señor es quien me ayuda. ¿Quién podrá condenarme? El sufrimiento del siervo doliente, el sufrimiento de aquel que viene a vivir persecución por ser fiel, por amar. En nuestro mundo se sufre persecución por vivir el Evangelio.
por tratar bien. Hay calumnias, pero también hay resistencia. Y por eso estamos aquí, diciéndole al Señor que queremos ser fieles a Él en medio de las dificultades. Hay persecuciones hasta llegar a la muerte de los mártires en muchos lugares del mundo. Hemos encontrado también resistencia para la presencia del cristianismo en lugares de la tierra. Pero también hay resistencia cuando alguien quiere hablar de la bondad de Jesucristo, de la necesidad del plan de Dios, de encontrarnos con Jesucristo, de experimentarlo en la vida. Hay resistencia para ello y muchos han sufrido y sufren. Encontramos países donde hay políticas que quieren callar a los creyentes, los hacen salir de la patria y también que pierdan la ciudadanía. A otros los asesinan. Hay ideologías que quieren transformar el evangelio en una caricatura, queriendo combinarlo con teorías que no son el evangelio, es decir, la buena nueva de Jesús, las palabras y el mandato de Jesús. Y entonces el cristianismo es desfigurado. Y por eso quien quiera proclamar el cristianismo que viene en la iglesia, que nos enseña a Jesús, contemplar su rostro, es llamado anticuado, medieval o algo más. Hay resistencia a la fidelidad, a la verdad, porque es más fácil el relativismo, el ser popular de las ideas del momento. Digámosle al Señor que esta palabra nos dé la valentía de asumir el sufrimiento de un testimonio sereno, pero valiente, de un testimonio también de aparecer cristianos donde nos encontremos, de seguir buscando hacer el bien, de descubrir el plan de Dios y de seguir adelante. Nos hemos encontrado con el Señor y queremos testimoniarlo con nuestras palabras y con nuestras vidas. ¿Tienes sufrimiento en tu trabajo porque allí todos son incrédulos? Pues vive tu fe con serenidad. Que muchos conozcan la fe por tu manera de vivir. Hay resistencia en la universidad porque muchos atacan la iglesia o niegan la presencia viva del Señor. Que tu manera de orar, de comportarte, les haga preguntar quién lo mueve. Porque el Espíritu Santo está habitando también esas realidades. Porque el dinamismo de Dios acompaña también a los indiferentes. Dios está cerca también de los desiertos humanos, allí donde se le quiere sacar, porque es Dios. Y por eso nosotros somos servidores de su obra, porque Él está allí en medio de aquellos que crean corazones duros. Y nosotros también tenemos que cuidar nuestro corazón para seguir siendo fieles al Señor, convirtiéndome a Él, buscándolo con todo mi ser. Y que nunca provoque sufrimiento por escándalo o por dañar o por hacer complicada la experiencia de Dios. El siervo doliente. Siempre hay sufrimiento en la mesa de los seres humanos. Y por eso tenemos que ser solidarios. Y llevar a que la fe entonces sea una experiencia de bondad, de vida, de esperanza. Contestaremos al Salmo: confiando en ti, Señor, te seguiré a donde vayas. Es el Salmo 114. Confiando en ti, Señor. Hay guerras, hay dificultades, pero yo confío en el Señor. Yo no me confío en mis fuerzas, no me confío en la política, aunque sirva. No me confío en la economía, aunque la necesite. No me confío simplemente en mis ideas. Yo me confío en el Evangelio. Yo me confío en la palabra. Me confío en el Espíritu Santo que nos habita. Me confío en Dios que guía nuestra historia. Yo me confío en el Señor. Y confiándome en Él, puedo experimentar una fuerza transformadora. Y te seguiré a donde vayas. Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque inclina su oído hacia mí el día que lo invoco. El amor a Dios en medio del sufrimiento, del dolor, del duelo, de la crisis, del miedo.
lo que esté pasando en tu vida en este momento. Dile al Señor: yo te amo en medio de mi dolor, de mi sufrimiento, de mi enfermedad, de mi cansancio. Y entonces se ilumina tu enfermedad, que tiene un sentido, que tiene una fuerza para seguir adelante. La última palabra no está dada por la muerte, ni por el dolor, ni por el sufrimiento. Y si nos revolcamos en el problema y gritamos y renegamos, no nos aliviamos. Lo que da paz es amar al Señor, adorarlo en medio del dolor, porque Él nos escucha y Él nos sostiene y Él nos comunica vida. No estás solo en tu sufrimiento. Unido a tu cruz está Jesucristo. En medio de tu dolor, el Señor te consuela. Él sufre contigo, está a tu lado. Somos los siervos dolientes que el Señor nos abraza, porque es el Dios del consuelo. Y por encima de nuestras crisis está el consuelo de Dios, que sobreabunda y que nos invita luego a consolar a otros para ser consolados. Pues es un Dios de consuelo y de misericordia, que consuela a su pueblo, y que lo abraza, y que lo sana, y que lo libera, y que lo toca. Y por eso tenemos que sentir que la cruz se transforma en salvación, que la cruz se transforma en victoria, que la cruz nos da decir: crece mi amor en Dios en medio de mi dolor, crece mi amor a Dios en medio de mi enfermedad. Ofrezco mis sufrimientos por el cuerpo que es la iglesia. Mi sufrimiento, mi dolor, mi cansancio no es una derrota, sino un camino de salvación, porque yo me ofrezco. Y no vivo renegando, sino bendiciendo, adorando y mirando al Señor. Me envolvían redes de muerte, me alcanzaron los lazos del abismo. Caí en tristeza y angustia, invoqué al Señor: Señor, salva mi vida. Estás en redes de muerte porque hay muchos problemas, hay crisis económicas, hay situaciones de lazos de abismo por un vicio, por una tristeza, por un complejo, por un trauma. Caes en tristeza, depresión, hay angustia por tu futuro. Invoca al Señor: Señor, salva mi vida. Y el Señor te salva, porque el dolor es liberado por el Señor. Mirar a Jesús en la cruz te libera de creer que el sufrimiento te aplasta. El Señor te da luz en medio de la prisión. El Señor te da fuerza en medio de tu cansancio. Me envolvían redes de muerte. El mundo tiene muchas redes de muerte, y por eso nos deprime, por eso nos angustia. Por eso creemos que no vale la pena vivir. Por eso se promueve el suicidio, la eutanasia, el vicio, la violencia, el libertinaje, de una manera de salir del vacío, de una soledad vacía. Y por eso invoca al Señor en este día: Señor, salva mi vida. Tú que sabes de mi sufrimiento, salva mi vida. La vida que me has dado a tu imagen y semejanza. La vida que me has dado y mi vocación fundamental, que es amar. La vida que me has dado para seguir adelante. Señor, salva mi vida. Sosténme, Señor. Dame la fuerza para seguir adelante. Ilumina mi camino. Tú sabes, Señor, cuál es mi sufrimiento, mi dolor. Señor, salva mi vida. Que todos hoy podamos decir: Señor, salva mi vida. Y Él lo hace, porque no se acaba el problema, pero tengo sentido en medio del sufrimiento. Tengo paz en medio de la persecución. Tengo gozo en medio del dolor. Encuentro que me uno a la cruz de Cristo, que voy camino de la resurrección, que no se me va la paz en medio del problema, que el Señor me acompaña, me sostiene, me abre puertas, y que Él está con nosotros. El Señor es benigno y justo. Nuestro Dios es compasivo. El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerza, me salvó. El Señor es bueno. Él no es indiferente a tu sufrimiento. El Señor es bondadoso, compasivo. Él viene en ayuda de todos. Experimenta el consuelo de Dios por esta palabra. Celebra la misa experimentando el consuelo de Dios.
adóralo y encuentra a alguien, dale la mano, ayúdalo, porque consolando el Señor te consuela, dando una palabra de ánimo el Señor te levanta. El Señor va sosteniendo en la manera en que somos compasivos, en la manera en que somos misericordiosos y vamos hasta el extremo de ayudar a otro. El Señor va sanando la vida, liberando los traumas, abriendo camino. El Señor salvó mi vida. Estaba yo sin fuerzas, me salvó. No estés sentado en tu dolor. Levántate en el nombre del Señor, porque estás sin fuerzas, pero el Señor te salva de tu egoísmo, te salva de tu depresión, te salva de tu crisis, te salva de tu miedo. Hoy es un día para experimentar que el Señor te salva. Deja que el Señor te salve y te salve sintiéndote bien en medio de lo que estás viviendo. Te salve ahí en tu presente, te salve viviendo este momento actual de tu vida, te salve mirando con amor a los demás, te salve teniendo paz en tu corazón. Arrancó mi vida de la muerte, mis ojos de las lágrimas, mis pies de la caída. Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Es el Señor el que te arranca de las esclavitudes, de la muerte, de la violencia, y vamos a seguir caminando. Hay violencia y no la podemos nosotros contener porque hay maldad en el mundo. Hay odio, no lo podemos acabar, pero podemos vivir en paz, podemos devolver bien por mal, podemos ver con amor, podemos bendecir, podemos oxigenar el mundo con la presencia amorosa del Señor. Y entonces eso nos anima que la cruz es victoria, que la cruz en el seguimiento es redención, que la cruz en medio de nuestro caminar es una experiencia salvadora, liberadora, y que el Señor nos acompañe. Llegamos al Evangelio. El Evangelio es San Marcos capítulo 8, 27 a 35. Llegó el día en que Jesús, yendo de camino a los pueblos de la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros que alguno de los profetas. Él entonces le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Él les prohibió que se lo dijeran a otros. Después empezó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho, ser condenado por el Sanedrín, por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, padecer la muerte y resucitar a los 3 días. Esto se lo decía ya claramente. Pedro lo llamó aparte y empezó a ponerle reparos. Jesús se volvió delante de los demás y les dijo: déjame seguir mi camino. Satanás, que tus ideas no son las de Dios, sino la de los hombres. Entonces Jesús llamó a toda la gente junto con sus discípulos y les dijo: si alguien quiere venir conmigo, renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda por mí la vida la salvará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Está Jesús en un camino, el camino de Cesarea. Allí estaba el palacio del poder romano. Allí estaban los que decían: yo doy vida y doy muerte, de los que definían. Y Jesús pregunta en Cesarea de Filipo, donde está el poder humano, ¿quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre ante los poderes del mundo? ¿Quién es el Hijo del Hombre ante los Mesías de este mundo? ¿Quién es Jesús ante tanto? Para algunos era un personaje de la historia, Elías, Jeremías. Para otros, un profeta. ¿Y quién soy yo para ti? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, dice Pedro, movido por el Espíritu Santo, movido por el Padre. También hoy el Señor, en la Cesarea de Filipo, hay muchos poderes hoy, políticos, económicos, poderes también de ideas, poderes de rebeldías, de soberbias, de vanidades, de fama, poderes de aparecer en este mundo. Jesús te pregunta: ¿quién soy yo? Y puede ser que Jesús sea un personaje de la historia, sea una serie de Netflix, sea un dato, sea una tradición, y que nosotros, movidos por el Espíritu, podamos decir con Pedro: tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios vivo. Tú eres el que da sentido a nuestra vida. Tú eres el que ilumina la cruz en el seguimiento. Tú eres el que has llegado a la cruz y nos has amado. Tú eres el que ha hecho victoria en la cruz por el sufrimiento. Tú eres el que has transformado. Proclamar a Jesús como la verdad de lo que somos, también de lo que esperamos, también de lo que vivimos. También estamos invitados a que Jesús no sea un dato del pasado, un personaje del que hablamos y no nos hemos encontrado con Él, sino aquel que adoramos, que celebramos en cada sacramento, que bebemos y lo vemos en el espejo del Evangelio, el que experimentamos en la comunidad, el que estamos gozosos de creer, el que ya vamos encontrándonos vivo y resucitado. Y en la Cesarea de Filipo, en los poderes de hoy, las vanidades, las soberbias, las prepotencias de hoy, decimos: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo, porque nos mueve el Espíritu que habita la Iglesia, que habita nuestra historia, que habita nuestra vida. Y ese Espíritu nos hace decir: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y en ti seguimos caminando, y en ti seguimos bendiciendo, y en ti seguimos buscando. Pero los creyentes también podemos tener la tentación de Pedro. Esto no te puede pasar. Y querer controlar a Jesús a nuestra medida. Un Jesús hecho a nuestros esquemas. Un Jesús explicado sin el Evangelio. Un Jesús desde los códigos sociales. Un Jesús al que le cantamos y nos emocionamos. Un Jesús que decimos está en la serie famosa de Netflix, pero no un Jesús con el que nos hemos relacionado. Un Jesús vivo y resucitado. Él vive. Proclama la Iglesia: Jesucristo vive y me he encontrado con Él. Quiero caminar desde Cristo. Él es el Señor de mi vida. Por Él es que estoy viviendo y voy camino a Él. Jesucristo es el que da sentido a mi vida y también a la cruz del seguimiento. Encontrarnos con Jesucristo. Encontrarnos con Jesucristo, renovando en Él nuestra vida. Y también sabiendo que, como Pedro en la Cesarea de Filipo, de los poderes de este mundo, podemos volver a Jesús un concepto nuestro, una caricatura, una representación, y querer decir que no haya sufrimiento. Los hijos de Dios no podemos sufrir. Si Dios me ama, no puedo enfermarme, mis seres queridos no pueden morir, yo no puedo tener problema. Todo es prosperidad, bienestar, todo es prosperidad financiera. Y es un engaño. Los hijos de Dios sufrimos porque estamos en la misma historia humana. Nos enfermamos y enfermos nos unimos a Cristo. Y los hijos de Dios morimos y no tenemos el final, sino que somos transformados y vamos al encuentro con el Señor. Vivimos la misma historia. Con Pedro tenemos la tentación de querer acomodar a Jesús a nuestro criterio, de armar a Jesús según nuestros cálculos y de evitar el sufrimiento, el pare de sufrir de algunas iglesias, de decir que no podemos sufrir y que si Dios está con nosotros no puede haber sufrimiento. Pues dice Jesús: apártate de mí, Satanás. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Apártate, sé discípulo y aprende de Jesús. Hoy yo le digo al Señor: quiero aprender que en medio del sufrimiento tú estás conmigo. Quiero aprender que la cruz no es un castigo, una desgracia, sino una victoria. Que la cruz me redime y redime a mi familia. Que a través de la enfermedad tú me santificas. Que a través del sufrimiento, de la vida cotidiana, de los esfuerzos, tú te glorificas, Señor. Que aunque tenga problemas, no es la última palabra. Tú estás con nosotros, nos acompañas, nos das fuerza, nos das vida. La cruz no es castigo ya. La cruz es bendición. La cruz, la enfermedad, el sufrimiento, la cruz de cada día, ahí en lo cotidiano, donde tú nos santificas, en el actuar de cada día, ahí, Señor, tú estás con nosotros. Y entonces renunciamos a la tentativa de hacer un Jesús a mi modo, de hacer un Jesús a mi estilo, de querer
controlar a Jesucristo, controlar a Dios. No te pertenecemos. Tú eres el que tiene el designio amoroso. Tú eres el que sabes la última palabra. En tus manos estamos, Señor. Lo que tú hagas estará bien. Nos colocamos en tus manos, bendecimos, seguimos adelante, colocamos la mirada en ti y seguimos adelante. Y es así entonces que Jesús dice: yo voy a padecer, yo voy a morir. Y Pedro no lo puede aceptar, porque su plan es de un mesianismo al estilo humano. Un cristianismo solamente desde el plano horizontal, un cristianismo sin Espíritu Santo, un cristianismo sin Jesús, un cristianismo sin Evangelio. Por eso volvemos al Evangelio, nos dejamos mover por el Espíritu, volvemos a beber del plan de Dios, volvemos a caminar en la iglesia diciendo: tú, Señor, eres el que nos das vida. Y es así que Jesús termina diciendo: el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y eso es lo que todos tenemos que hacer hoy, ante el sufrimiento. Negarnos a nosotros mismos, a nuestros caprichos, a nuestros egoísmos, negarnos a nuestras soberbias. Niégate a querer construir la vida sin Dios. Niéguese a toda tentativa de vanidad, de egolatría, de autorreferencia que te separa de Dios. Y vuelve tu mirada al Señor. Coloca tu corazón en Él y entonces experimentarás que ganas la vida. Se gana la vida amando desde Jesús. Se gana la vida reconciliando, buscando al Padre, dejando que Jesús nos enseñe a vivir, experimentando su gracia y su misericordia. Quien vive la vida sin Cristo la perderá, porque la ambición, la codicia, la ley del más fuerte, la prepotencia, la maldad destruye la vida, nos vuelve amargados, el corazón nunca se sacia, el que vive imponiéndose terminará siempre vacío, el que vive de soberbias terminará siempre en un caos. Necesitamos de Dios para poder tener la vida centrada, necesitamos la mirada en Él. El sufrimiento, la cruz en medio del seguimiento, es también una gracia para purificar nuestras alegrías, para purificar nuestras motivaciones, para aprender a vivir. Esta palabra sea una palabra que nos rescata, una palabra que nos sana, una palabra que nos libera, una palabra que nos ilumina. Y sigamos adelante animados por esta palabra. Gracias, Señor, por esta palabra. Bendícenos, acompáñanos, confórtanos y llénanos de ti. Que esta palabra, Señor, ilumine nuestro sufrimiento, le dé sentido a nuestra cruz y nos anime a seguir adelante. Gracias, hermanos de la Radio Católica, gracias, servidores, y les recuerdo nuevamente, el 5 de octubre, sábado 5 de octubre, el Congreso de Parejas para las parejas en Sacramento, en Unión Libre, y también los que quieran participar de manera individual, porque también será una experiencia para las familias, de tal manera que las familias puedan experimentar la salvación, la liberación en Jesús, puedan experimentar en este Congreso de Parejas que las parejas en Sacramento y Unión Libre tienen una familia que el Señor rescata. Mi familia y yo serviremos al Señor, y desde esa experiencia seguir adelante, gozando y experimentando al Señor. Una buena semana para todos, y recuerden, sábado 5 de octubre, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, nos encontraremos en el Congreso de Parejas, para las familias, un momento de gracia. Parejas y familias renovadas en Cristo, parejas y familias que encuentran el secreto de relacionarnos mejor, de tener un amor sano, porque hemos descubierto que el sufrimiento y el dolor